Vemos que Bitcoin fue rechazado en la zona de resistencia que veníamos comentando entre 67,000 y 77,000 dólares. Esta es la principal zona de resistencia que marcamos en el gráfico cuando el mercado tocó fondo a principios de junio. ¿Y qué vimos desde ese mínimo? Pues exactamente lo que esperábamos, un movimiento al alza en tres ondas. Recuerden lo que les comentaba ayer. Si el avance es únicamente una estructura de tres ondas, no confirma un nuevo cambio de tendencia principal. Por eso hoy vamos a hablar un poco sobre eso y sobre las probabilidades de que veamos otro rebote hacia la resistencia. Pero antes de entrar en las microestructuras, al igual que ayer, quiero que observemos primero el gráfico diario para entender realmente qué pasó. Porque una vez más, cada palabra que digo en estos videos importa, ¿eh? Ayer alguien me comentaba que el análisis ya había quedado invalidado. ¿Cómo puede invalidarse un video tan rápido? No se invalidó absolutamente nada. Lo que destaqué ayer fue que el precio estaba en una zona crítica, ¿ok? Expliqué que el área entre 63,000 y 64,000, donde teníamos máximos previos, era un soporte importante. Y el mercado terminó rompiéndolo. Cuando grabé el video de ayer, el precio estaba por acá, después cayó un poco más por debajo de ese nivel. No fue algo tan dramático, pero sí era el primer soporte de corto plazo y lo mencioné claramente en el video. Esta era la primera zona de soporte relevante. Seguía siendo un punto muy importante en el corto plazo porque si los bulls lograban defender esa área y empujar el precio a un nuevo máximo, el movimiento incluso podía convertirse en una estructura impulsiva de 5 ondas. Y por eso decía que para los bulls en el corto plazo este era un nivel clave. Romper por debajo de ese soporte abre la puerta y aumenta las probabilidades a una caída más directa a la zona de 55 o 56,000 dólares. Pero ojo, eso no significa que esté confirmado, simplemente incrementa la probabilidad de un descenso más rápido que podría incluso llevarnos a probar el área entre 60,000 o incluso 61,000 dólares. Eh, lo vamos a ver con más detalle en timeframes menores, pero lo más importante ahora es entender que seguimos dentro de un bear market. Esa ha sido la tesis principal que hemos repetido una y otra vez durante las últimas semanas. ¿Y qué es normal en un bear market? Bueno, que el precio se ha rechazado en resistencias, básicamente. También es muy normal ver movimientos al alza compuestos únicamente por tres ondas. Así que, si acaso, el breakout de este soporte de corto plazo refuerza mi visión de que seguimos en un bear market, ¿ok? Porque en los bear markets vemos que se rompen soportes, mientras que en los bull markets se rompen resistencias. Tiene sentido, ¿verdad? Y por eso es tan importante entender el panorama general. El contexto de fondo determina lo que esperamos ver en el gráfico. Si estamos en un bear market, para validar esa tesis necesitamos ver breakouts de soporte. De lo contrario, no tiene lógica, ¿verdad? Después de todo, ¿cómo podría seguir cayendo el mercado dentro de una tendencia a la baja si nunca pierde soportes? Así que esto no invalida nada, más bien lo confirma. Ahora bien, ¿cuándo tendría que cambiar mi opinión? Ya se los he dicho antes, tendría que cambiarla si Bitcoin rompe por encima de la resistencia, específicamente por encima del límite superior de esa zona, sobre 77,000. Mientras eso no ocurra, no veo ninguna razón para modificar mi escenario. Sigo sin encontrar evidencia de que se haya formado un suelo importante. Tampoco veo motivos para pensar que el bear market haya terminado. No existe ninguna confirmación real de eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos hasta ahora? Un rebote de tres ondas desde niveles de sobreventa. Y si los bulls realmente tuvieran el control, deberíamos estar viendo un movimiento con tendencia clara. Deberíamos ver una estructura impulsiva de cinco ondas, pero no fue así. Lo que obtuvimos fue prácticamente una copia del patrón que apareció después del mínimo de noviembre. ¿Ok? Tres ondas al alza. También es una copia muy similar de lo que vimos después de los mínimos de febrero. ¿Y qué pasó en ambos casos? Una venta masiva, caída y otra vez caída. Pero por eso, sinceramente, no veo ninguna razón para cambiar mi postura en este momento. De hecho, quiero reforzar aún más la idea de que seguimos en un bear market acompañado por un simple rebote correctivo de tres ondas. No existe ninguna confirmación de que los Bulls hayan regresado con fuerza. Ahora bien, hay algo que sí puede ocurrir y para eso tenemos que ver los timeframes menores, pero es posible que estemos desarrollando una estructura ABC más grande al alza dentro de una onda 2. Y esto es perfectamente posible porque un movimiento de tres ondas siempre puede evolucionar hacia una corrección de tres ondas más amplia. Lo que no puede hacer es transformarse mágicamente en un impulso. Y justamente un impulso es lo que necesitaríamos ver para confirmar el inicio de una recuperación importante. Y como quick reminder, una estructura de tres ondas siempre puede convertirse en otra estructura de tres ondas más grande. Eso fue lo que ocurrió después de los mínimos de febrero. Tuvimos una subida en tres ondas. Creo que todos podemos coincidir en que esta estructura era claramente correctiva. Después el mercado respetó el soporte, volvió a subir y terminó formando una corrección de tres ondas mucho más amplia. Y ahora nos preguntamos qué soporte necesita mantenerse para que eso vuelva a suceder.
¿Qué pasó después del máximo del 26 de marzo? El precio cayó y encontró soporte justo alrededor del nivel del Golden Ratio, es decir, el famoso pullback de Fibonacci del 61.8%, que en ese momento estaba en $65,000. Si aplicamos los mismos niveles FIB al movimiento actual, veremos que estamos exactamente en una situación parecida, alrededor de 62,000. Pero simplemente sería un rebote correctivo más amplio dentro de una zona de resistencia. Y eso sería muy normal porque una onda 2 puede utilizar prácticamente toda la zona de resistencia disponible. Recuerden lo que mencioné en el video hace unos días, porque sigue siendo válido. Dije que mi mejor escenario para esta onda 2 estaba entre 76,000 y 77,000. Pero cuando digo mejor escenario, significa exactamente eso, el mejor escenario posible. No significa que el precio tenga la obligación de llegar ahí. Simplemente significa que si el rebote realmente continúa dentro de este escenario, la onda 2 no debería superar $77,000. Así que la presión sigue apuntando hacia abajo, ¿ok? No está pasando nada especialmente emocionante, es demasiado pronto para ponerse realmente bullish. Sigo pensando que el siguiente movimiento importante debería llevarnos hacia $56,000, que es el próximo soporte relevante de mayor escala y también la zona donde el mercado encontró soporte durante el 2024. Pero lo que no creo que vaya a ocurrir es que Bitcoin simplemente se desplome como una piedra de esta forma. Lo que me parece más probable es que si seguimos bajando, veamos una extensión de la onda 1. Ese escenario sí podría desarrollarse. Porque la zona de 55,000 a 56,000 es el primer límite, el límite superior de la gran caja de soporte de Bitcoin que llevamos siguiendo en el gráfico desde hace más de un año. Ese nivel está alrededor de $56,000. Ahí también tuvimos soporte estructural en el pasado. Es una zona muy importante y por eso, considerando lo sobrevendido que está el mercado actualmente, no sería extraño ver una pequeña caída adicional, una especie de mini capitulación, seguida de otro rebote correctivo. Pero lo más importante es esto, mientras se respeten las resistencias de Fibonacci, la presión sigue siendo bearish. Incluso dentro de un bear market siempre pueden aparecer movimientos correctivos al alza, eso es muy muy normal. Ya ocurrió en bear markets anteriores donde las caídas suelen ser rápidas y agresivas, mientras que los rebotes son lentos y normalmente adoptan estructuras de tres ondas. Las ventas aparecen con fuerza, tienen una apariencia impulsiva. Luego llega un rebote en tres ondas, después otra caída rápida y después otro rebote correctivo, y este patrón se repite una y otra vez. Además, durante el último bear market permanecimos constantemente por debajo de la media móvil de 200 días. Eso es lo que hay que vigilar porque en un bull market ocurre lo contrario. En una tendencia al alza solemos ver subidas fuertes e impulsivas, mientras que los pullbacks son lentos y correctivos. En un bear market sucede al revés, las caídas son rápidas y agresivas, mientras que las recuperaciones son lentas, irregulares y llenas de ruido. Por eso sigo sin ver razones para pensar que los bulls hayan tomado el control. Claro que puede aparecer un rebote de corto plazo, eso puede pasar en cualquier momento, pero muchas veces simplemente se trata de un evento de liquidez, un movimiento especulativo aleatorio. Eso pasa constantemente con este tipo de activos y no significa necesariamente que el mercado se haya vuelto bullish. Para que algo sea realmente bullish necesita base sólida y esa base todavía no está. Al menos no después de un simple movimiento de tres ondas desde un mínimo. Y de hecho, en timeframes menores esto se ve todavía más claro. El mercado únicamente ha subido en tres ondas desde el mínimo de junio. Creo que hasta ahí vamos bien. Lo que vemos aquí es una estructura ABC al alza y desde una perspectiva a la baja esto podría ser una onda 4 naranja o una onda 2 azul. Si alguien quiere verlo desde una óptica bullish de corto plazo, podría argumentar que solamente estamos viendo la onda A de una onda 2 más grande. Pero el mensaje es el mismo. Nos dice que aunque el mercado todavía podría subir un poco más en el corto plazo si logra demostrar fortaleza, la idea principal sigue siendo que deberíamos ver precios más bajos más adelante. Creo que el mensaje es muy claro. Y una onda 2 más amplia sigue siendo posible porque todavía no hemos perdido el soporte clave. Y en la actualización de ayer les explicaba que si perdíamos esta línea, que estaba cerca de $63,000 y coincidía con otro nivel de Fibonacci, las probabilidades de una caída hacia $56,000 aumentarían. Y sí, de hecho creo que esas probabilidades han aumentado, pero también les dije que eso no constituía una confirmación total. Todavía existe una zona de soporte inferior y por eso insisto tanto en que cada palabra de estos videos importa. Hoy leía un comentario donde alguien me preguntaba que si ya rompimos el soporte, entonces todavía Bitcoin podría recuperarse. Y claro que puede, por supuesto que puede hacerlo. El mercado puede hacer prácticamente cualquier cosa. Lo que yo intento demostrarles son los niveles importantes de soporte y resistencia, los puntos donde realmente se toman decisiones. Asumo que todos entendemos que en los mercados cualquier escenario es posible, ¿verdad? Lo que estamos haciendo acá es trabajar con probabilidades y cuando un soporte importante se rompe de manera decisiva, aumenta la probabilidad de que el precio busque la siguiente zona clave.
Pero también tenemos que analizar la estructura actual del movimiento y la caída que estamos viendo todavía no es claramente impulsiva. No tenemos una estructura a la baja limpia y contundente que nos diga sin ninguna duda que los bears tienen el control absoluto. Desde luego que hubo un breakout, pero no existe un movimiento impulsivo realmente claro. Hay mucho solapamiento entre las ondas. Desde una perspectiva a la baja, esto podría estar formando una diagonal, una estructura que precisamente se caracteriza por tener bastante solapamiento, y esas estructuras no son especialmente confiables, ¿ok? Por eso creo que es posible que esta onda 2 todavía podría extenderse. Hasta ahora el movimiento es débil y recuerden que estamos en un bear market. Los rebotes correctivos pueden ser débiles, eso es muy normal. Precisamente por eso seguimos vigilando esta zona de soporte inferior en el gráfico. Diría que las probabilidades son razonables para que veamos un rebote más amplio de onda B, o mejor dicho, una onda 2 más amplia, siempre que Bitcoin logre mantenerse por encima de $60,000. Pero eso no significaría necesariamente que el mercado se haya vuelto bullish. Algunos podrían llamarlo bullish en el corto plazo, yo solo lo consideraría un rebote correctivo más amplio. Y ahora bien, ¿cómo podríamos diferenciar el conteo naranja del blanco? ¿Cómo sabremos que el mercado realmente está intentando desarrollar una onda 2 más grande y que los bulls están aprovechando esa oportunidad? Lo que necesito ver es una estructura impulsiva de 5 ondas al alza. Necesitamos observar 5 ondas ascendentes en los timeframes más pequeños. Y desde luego que no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir. Lo que estoy diciendo es que esa sería la primera señal real de que la tendencia a la baja local está cambiando nuevamente hacia una tendencia al alza. Ujú. Y esa señal, desde luego, sería una subida en 5 ondas. Mientras eso no aparezca, la tendencia local seguirá siendo a la baja, porque un rebote correctivo de 3 ondas no proporciona esa confirmación. Y por eso, cuando buscamos un giro de tendencia, siempre debemos observar tres cosas: la resistencia, las micro resistencias, que actualmente se encuentran entre 63,700 y $65,000, y la estructura del movimiento. Y mientras el rebote siga siendo únicamente una estructura correctiva de 3 ondas, no existe ninguna señal de que los bulls estén intentando impulsar una subida más importante. Si aparece una estructura impulsiva de 5 ondas, entonces sí se abriría la puerta a precios más altos. Eso será exactamente lo que vamos a monitorear el fin de semana. Y no espero movimientos decisivos durante estos días, pero por supuesto vamos a estar atentos. Espero que este análisis haya sido útil. Si quieren profundizar un poco más, revisen nuestra membresía. Los links se los dejo en la descripción. Allí van a encontrar videos exclusivos para miembros, análisis adicionales de altcoins y acceso a nuestro Discord, donde pueden hacer preguntas, solicitar análisis de monedas y mucho más. También tendrían acceso a mis gráficos en vivo y a nuestra terminal de análisis. Gracias por acompañarme, excelente día y nos vemos pronto.